Estimados hermanos en Cristo, es un gran placer poder compartir juntos este tiempo estudiando la maravillosa palabra de Dios. Y el tema que nos toca en este día es el llamado de Abraham. ¿Saben una cosa? En el Nuevo Testamento solamente hay 80 menciones en todo el Nuevo Testamento de la vida de Abraham. Entonces es un tema muy, pero muy amplio. No vamos a poder abordarlo todo. Y yo hice énfasis en 3 pasajes diferentes: Génesis capítulo 12, Hechos capítulo 7 y Hebreos capítulo 11. Ahí nos está hablando y nos está dando el contexto general de cómo fue el llamado de Dios hacia Abraham. En esos 3 pasajes podemos entender todo lo que pasó allí. Y si yo estoy hablando del llamado de Abraham, estoy pensando en la invitación de Dios. Un llamado es una invitación. Cuando Dios está llamando a Abraham, le está invitando a algo. Cuando Dios nos llamó, Dios nos invitó algo a nosotros. Esta historia comienza en Génesis, ¿no es cierto? Génesis capítulo 11, si recuerdan, allí venía todo el diluvio, destruyó toda la gente en aquel tiempo, y en Génesis capítulo 11 está la Torre de Babel. Los hombres comenzaron a querer hacerse un nombre, tener reputación, tener algo sobre lo cual poder asentarse. Y aquí encontramos los planes del hombre. Capítulo 11 de Génesis, los planes del hombre. Llegamos al capítulo 12 y allí encontramos los planes de Dios. El plan de Dios de querer tomar a una persona y a partir de ahí mostrar toda su gracia y su misericordia. Mientras los planes del hombre son confiar en el hombre, los planes de Dios son que confiemos en ese Dios. Y déjenme comenzar con Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, si lo tiene, lo quiere buscar, allí en el versículo 2 está la defensa de Esteban antes de su muerte. Y dice la palabra de Dios allí, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 2, y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Este es el comienzo de toda la historia del llamado de Dios hacia Abraham. Dice que moraba en la Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Era un lugar totalmente idólatra. Se cree también que Taré, el padre de Abraham, era una persona que formaba ídolos, que hacía ídolos. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace? Y déjenme basar este estudio en ciertas palabras que me llamaron la atención a lo largo de estos pasajes. La primera palabra que me llamó la atención es apareció. Lo primero que Dios hace es aparecer a Abraham. Y esa palabra es mirar y mostrar. El hecho de que Dios se le apareció a Abraham es que Dios miró a Abraham y se quiso mostrar. Dios se quiso mostrar a Abraham tal cual Dios es. Y es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos vio y se quiso mostrar hacia cada uno de nosotros. Por eso es una invitación el llamado de Dios. Es una invitación a obedecer a Dios. Y la forma en que Dios inicia este contacto es por la gracia y la bondad y la misericordia de Dios. No hay nada bueno en nosotros. Siempre Dios es el que inicia este contacto con la humanidad. Así que lo primero que aparece aquí es que Dios se le apareció a Abraham, estando muy lejos, desconociendo a Dios. Dios se le apareció. Y podemos pensar en el trasfondo de cada uno de nosotros también. Somos diferentes, hemos vivido diferentes vidas, pero Dios en un momento se nos apareció, en un momento maravilloso. Dios se mostró a nosotros a través de su palabra, a través de la predicación del Evangelio. Dios se mostró a cada uno de nosotros. Otra palabra que me llamó la atención está en Hebreos
capítulo 11. Dice Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La segunda palabra que me llama la atención es que Dios llamó a Abraham. Dice que siendo llamado. Aquí el concepto es que Dios llamó en alta voz, lo invitó a Abraham. Fue claro, concreto, cómo Dios llamó a Abraham. También hay un concepto de que Dios lo llama como por un sobrenombre, como poniéndole un sobrenombre, hablando de ese amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Dios se le apareció a Abraham, Dios lo llamó a Abraham. Dios nos llamó también a cada uno de nosotros un día cuando estábamos lejos de Él. ¿Se acuerdan de ese día cuando conocimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Dios nos llamó. Pero aquí dice, continuando este versículo 8, dice, lo llamó y obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Me encanta esto. Dice que salió. Lo que entendemos por Génesis, ¿no es cierto? Génesis capítulo 11 y capítulo 12 dice que Dios lo llamó a Abraham mientras estaba en Ur de los Caldeos. Abraham permaneció allí. Taré, su padre, dice que lo tomó junto a su esposa, a Lot, y comenzaron para viajar hasta Harán. Llegaron hasta Harán, iban a ir hasta Canaán, pero llegaron hasta Harán y allí dice que permanecieron hasta que murió Taré. Una vez que murió Taré, dice que Abraham ya salió y comenzó a caminar para ir hasta Canaán. Versículo 4 del capítulo 12 de Génesis, Génesis 12:4, dice en el último pasaje, la última frase, dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios lo llamó en Ur de los Caldeos, Dios lo llamó cuando estaba en Harán nuevamente y dice que él salió. Qué importante. Dice que salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Saber es fijar en la mente, es comprender, es entender. Nosotros muchas veces no tomamos la iniciativa hasta que no sabemos cuáles son los costos, qué es lo que va a pasar, hacia dónde vamos a ir, qué son las consecuencias. Pero aquí dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Qué hermoso ejemplo, ¿no? A veces no tenemos todas las respuestas, pero Dios nos motiva, nos anima a hacer una promesa de fe, a dar algo que alguien necesita, a compartir algo que tal vez está pasando alguien por alguna necesidad y yo no tengo grandes cosas, pero Dios nos motiva. Abraham dice que salió. No sabía dónde iba. Me encanta también porque allí en Hechos, capítulo 7, dice que Dios le prometió, bueno, deja tu padre, deja tu parentela, deja tu tierra y vete. Comienza a caminar. Vete hasta donde yo te voy a indicar. Ahí Dios no le había prometido absolutamente nada todavía. Después, ya cuando estaba en Harán, sí, ahí le promete que Dios le va a prosperar, que Dios le va a dar grandes cosas. Pero aquí está mencionando que solamente Dios le dijo, comienza a caminar, sal, vamos, empieza a andar. Y Abraham lo hizo de esa manera. Pero volviendo a Hebreos, salté una palabrita importante allí para tratar de guardar este orden. Dios dice que se le apareció, que Dios lo llamó, que Abraham salió
Y en el versículo 8 de Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. Obedeció. Qué hermoso es entender lo que Abraham hizo. No tenía todas las respuestas, no había alcanzado a comprender, no sabía hacia dónde iba, pero él obedeció. Y esta es la clave. ¿Se acuerdan? El plan de los hombres era confiar en los hombres. El plan de Dios es confiar en Dios. Y Abraham, ante esta invitación, ante este llamado, confía en Dios y le obedece. Obedecer es eso, es oír en una forma subordinada y obedecer. Es escuchar la palabra de Dios, comprenderla y obedecer, hacerla. No empezar a cuestionar, no hacer otras cosas, sino obedecer a la palabra de Dios, a lo que Dios nos indica. Y esto es lo que hizo Abraham. En Génesis, como leímos, ¿se acuerdan cuántos años tenía Abraham? 75 años. ¿Saben qué me hace pensar esto? Que su edad no le restó valor a la promesa de fe, a esa confianza que Abraham tenía en lo que Dios le estaba prometiendo. No importa la edad. La confianza en Dios y esa obediencia a Dios tiene que permanecer siempre igual. No sé cuántos años tenés. Tal vez tenés, no muchos, tal vez tenés 50, 60, 70, 80, 90, 100 años. Pero la edad no tiene que restarnos valor a la confianza que tenemos que tener en ese Dios. Algo que nos va pasando a medida que vamos creciendo es que vamos teniendo cada vez más temor de hacer ciertas cosas. Pero el ejemplo de Abraham, a pesar de tener 75 años, él dijo, voy a obedecer. Pero también cuando algunos piensan que están terminando la vida, a los ojos de Dios, Abraham estaba comenzando su vida. Estaba comenzando un tremendo desafío. Qué hermoso es, a pesar de el tiempo que va pasando, a pesar de la edad que tengamos, emprender nuevos desafíos. Y Dios no nos llama a hacer muchas cosas. Dios nos llama a hacer tal vez una sola cosa, pero hacerlo. Ese es el llamado de Dios. Es claro, es concreto, es individual, es específico, es a la obediencia. Y Dios le dijo acá a Abraham, Abraham, sal, comienza a caminar, vamos. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Caminar en esa obediencia a Dios. No importa la edad. La edad no es una limitante, no. Es un desafío más. Pero déjenme mostrarles algo más. Volvemos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, hay dos palabras más que quiero mencionar. Entonces Dios se le apareció, Dios lo llamó, Abraham salió sin saber a dónde iba, pero Abraham obedeció. Y aquí dice la palabra de Dios, versículo 3, Hechos 7:3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Me encanta esta palabra, mostraré. Esta palabra se utiliza en tres sentidos diferentes. La primera está allí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, donde se menciona mostrar como exhibir. ¿Vieron cuando vamos y hay una vidriera y están exhibiendo tal vez una camisa, un pantalón, un vestido? Lo están exhibiendo, lo están mostrando.
Dice allí en 1 Timoteo 6:15 que cuando el Señor venga se va a mostrar, se va a manifestar aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una exhibición. Dios dice que le va a exhibir, le va a mostrar a Abraham. Pero no solamente se utiliza en este sentido, sino también es mostrar dando a conocer. Es mostrar dándose a conocer. Y aquí la palabra se utiliza en San Juan capítulo 14, versículo 8. ¿Se acuerdan cuando le decían al Señor, Señor, muéstranos al Padre y creeremos? Y el Señor dice, tanto tiempo estuve con ustedes y yo les mostré al Padre. O sea, el Señor no solamente exhibía, sino que estaba dando a conocer a través de la predicación, a través de su compartir, estaba dando a conocer al Padre. Y dice la palabra de Dios que Dios le va a mostrar a Abraham, dice allí la palabra, la tierra. Yo te mostraré la tierra. Dios se la exhibió, Dios se la hizo conocer, pero la tercera palabra se utiliza como para mostrar dando pruebas. Esta se utiliza en Santiago capítulo 2, versículo 18 y capítulo 3, versículo 13 de Santiago. ¿Se acuerdan que dice que tu fe se va a mostrar a través de tus obras? Si conociste a Cristo como Salvador, tu forma de actuar, tu forma de vivir va a demostrar tu fe. Y aquí está hablando de que Dios va a mostrar pruebas. Y yo estaba pensando en cada uno de nosotros. Tal vez tenemos unos cuantos años vividos, ¿no? Yo creo que aquellos que hace poco que conocieron al Señor o tienen muy poca edad, Dios se exhibió ante ellos, ¿no? Se mostró. Están empezando a entender de Dios. Para otros que ya van transcurriendo una etapa de la vida, Dios se mostró a través del conocer, a través de la lectura de la palabra de Dios, de la relación entre los hermanos. Ese Dios se fue mostrando y lo comenzaron a conocer. Pero hermanos, y específicamente aquellos hermanos mayores, yo creo que Dios se mostró dándonos pruebas. Nosotros que ya hemos vivido una etapa de nuestras vidas, podemos decir, Dios se mostró a través de diferentes pruebas. Nos dio pruebas indudables de este Dios. Y tal vez podemos estar pensando en tantas cosas que vivimos, ¿no? Y cómo Dios se fue mostrando. Y hermanos, a través del tiempo que nos toca vivir, Dios se fue mostrando. Y si tenemos una edad ya avanzada, ¿cuántas pruebas tenemos, no? De este Dios. Y a lo largo de la vida de Abraham, Dios se fue mostrando, Dios se fue mostrando. Primero en una forma de exhibición, después dándose a conocer, pero después a través de diferentes pruebas, Dios se fue mostrando. Dios probaba que era Dios. Y hermano o hermana, ¿cuántas pruebas tenés de que Dios es Dios? Que esto nos ayuda a que otros puedan también seguir fieles al Señor. El hecho de verlos a cada uno de ustedes en la iglesia o ahora conectados a través de internet nos hace mucho bien. Y ustedes y su vida es una prueba, es una muestra de que Dios es Dios. Pero la última palabra, ya se nos termina el tiempo. Dios dice que se apareció, Dios lo llamó, Abraham salió, Abraham obedeció,
Pero terminando aquí, dice que Dios le iba a mostrar, y me encanta el versículo 4 de Hechos capítulo 7, donde dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Esteban le estaba hablando a los judíos y le dice: ustedes ahora están habitando la tierra a la cual Dios trasladó a Abraham. Y esa palabra para trasladar es transferir como un colono o vivir como un colono colonizando. Dios lo llevó a esa tierra como un colono colonizando, ganando, siguiendo adelante. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. Pero dice que Dios lo trasladó. Dios lo siguió llevando. Y hermanos, Dios nos va a seguir llevando a cada uno de nosotros de esta misma manera. Como un colono, como un peregrino. Y una persona que es un peregrino no es alguien que está allí abandonado. Es alguien que salió de un lugar, pero tiene un objetivo por el cual llegar. Y así somos nosotros. Dios dice que trasladó a Abraham. Dios lo llevó como un colono colonizando. Y este es el desafío para cada uno de nosotros también. Que podamos seguir viviendo nuestra vida, no importa la edad, como un colono colonizando. Ampliando lo que nosotros hoy en día hemos alcanzado. Seguir llevando adelante el desafío de alcanzar a otros para Cristo. Y yo pensaba en 3 áreas: seguir colonizando nuestra fe. Y la fe es la confianza en la palabra y la promesa de Dios. Fe no es fe en la fe, no, sino es confianza en la palabra de Dios. Seguir alcanzando cosas por la fe, por la confianza en la palabra de Dios. Seguir colonizando nuestra familia, alcanzando a aquellos que todavía no le conocen al Señor, pero colonizando nuestro futuro. ¿Cuánto tiempo nos resta? No sabemos, pero sí podemos seguir colonizando nuestro futuro. Seguir alcanzando todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Y Dios trasladó a Abraham hasta esa tierra prometida. Y hermanos, mientras Dios nos traslada hasta nuestra ciudad celestial, sigamos colonizando. Ese es el desafío. El llamado de Abraham es la invitación de Dios. La invitación a obedecer, la invitación a colonizar, a seguir alcanzando metas para el Señor. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por este maravilloso tiempo donde podemos compartir tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a ser fieles a tu palabra. Señor, gracias por el llamado de Abraham, que es la invitación tuya a cada uno de nosotros también. Ayúdanos a obedecerte, a ser fieles y a seguir colonizando nuestra fe, nuestra familia, nuestro futuro. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.